Si cuando terminas de orar sigues igual y no ha ocurrido ningún cambio, ninguna transformación en tu interior, sigue orando. Dios te bendiga, soy el pastor Misael y bienvenido una vez más a la serie Salmos que transforman la vida. Hoy vamos a estudiar de manera más profunda y práctica el Salmo número 4 y yo le he titulado El poder de la oración. El poder de la oración. Y es que estamos viviendo en una generación que está conectada a todo y con todos. A las notificaciones, a las redes sociales, a las noticias, en el internet. Nunca hubo una generación tan conectada entre sí, pero nunca he visto una generación también tan desconectada de Dios. Como idea central de este salmo, queremos mostrar la verdadera evidencia del poder de la oración, que no es solamente cuando cambia nuestra circunstancia, sino cuando cambia nuestro interior, cuando cambia nuestra vida, nuestra manera de ver las cosas. Lo interesante de este salmo es que David no lo escribe en el palacio, no lo escribe después de haber recuperado el reino, no lo escribe cuando el problema terminó, de hecho persistía. Aún Absalón seguía detrás de él para matarlo y quitarle el reino. Y David seguía siendo un fugitivo. Sin embargo, nada alrededor de David había cambiado. Pero en David sí había ocurrido un cambio. Y eso es lo que vamos a encontrar en la mayoría de las enseñanzas de este Salmo número 4. Vamos a empezar leyendo este Salmo. Yo quiero que usted me acompañe. Desde ya le digo que vaya preparando lápiz y papel porque esto se pone interesante. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo número 4, que dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén. Tremenda oración de David. Y es importante entender que Dios quiere primero cambiar nuestras vidas antes de cambiar nuestras circunstancias. Porque una circunstancia difícil con un corazón lleno de paz es mucho más poderoso que una vida sin problemas, pero lejos de Dios. Y es que a veces preferimos el palacio que un desierto. Queremos estar en un lugar tranquilo que en una tormenta. Pero no es el lugar, sino es con quién estás. Dios es el que hace la diferencia y este salmo lo demuestra. David no estaba en su mejor lugar, en su mejor temporada, y sin embargo la presencia de Dios estuvo con él, el poder de Dios estuvo con él, lo transformó del cielo a la tierra. Vamos a ver un poquito el contexto histórico de este salmo. Y es que el Salmo 4 probablemente fue escrito durante los mismos acontecimientos de Salmo 3. Usted podría decirme: pastor, ¿y qué pasó en el Salmo 3? Si usted no vio el video o el capítulo del Salmo 3, búsquelo. De hecho, yo le recomiendo que pause vaya al video número 3 y lo vea, porque esta es la continuación del Salmo número 3. El Salmo número 3 y el 4 fueron aproximadamente narrados en la misma situación. David se encontraba huyendo de Absalón, había perdido el trono, perdido el respaldo del pueblo, había perdido la tranquilidad, pero no había perdido su comunión con Dios. Hay una canción poderosa que dice que me falte todo menos tu presencia. Yo creo que en nuestra vida puede faltar todo, pero si Dios está con nosotros, estaremos en paz, estaremos tranquilos. Observemos esto. El Salmo 3 termina diciendo: me acosté y dormí. Y el Salmo 4 termina diciendo: en paz me acostaré. Es como si ambos salmos fueran dos capítulos de una misma noche. Sí, en el Salmo 3 David mira el peligro,
pero en el Salmo 4 aprende a descansar. Y eso fue producto de la oración, porque la oración nos da la paz que necesitamos. En la oración aprendemos a cambiar la actitud ante los problemas. El género literario de este salmo es un salmo de lamento individual, que aunque contiene características de un salmo de confianza y de sabiduría, este salmo nos enseña algo importante. Los lamentos bíblicos nunca terminan en desesperación, siempre terminan en confianza. Por eso yo mencionaba ahorita, si cuando terminas de orar sigue igual, sigue con la misma preocupación, sigue con esa ansiedad, con esa tristeza, con ese cansancio, entonces la oración no ha hecho el trabajo. La oración te renueva tus fuerzas, renueva tu fe. Es como una válvula de escape, es como una descarga. Entonces, si no ocurrió nada en tu vida, si no hubo una transformación genuina, sigue orando. Porque es que al parecer el Espíritu Santo necesita más tiempo. La presencia de Dios no tiene un horario. A veces orarás y 15 minutos serán suficientes y otras veces 1 hora no será suficiente. Porque la presencia de Dios es dinámica. Una estructura muy interesante, y es que este salmo tiene un movimiento espiritual extraordinario. Primero David habla con Dios, luego David habla con la persona y después David habla consigo mismo y finalmente descansa. Eso es lo que tú vas a ver en todo este salmo, una estructura, y lo vamos a analizar versículo tras versículo. Ese debería de ser el orden de todo creyente en su vida. No comenzar reaccionando, sino comenzar orando. Vamos a iniciar leyendo este salmo versículo por versículo y vamos a estudiar. Yo quiero que usted ahora sí tome lápiz y papel en la mano, que vamos a estudiar versículo por versículo. Fíjense, esto es una oración vespertina, contrario a la del Salmo 3, que era una oración matutina. Esta ya es una vespertina porque habla de la noche, cuando David se acuesta y descansa. Fíjense que dice al músico principal. La adoración para David era un estilo de vida. Y estos salmos, que eran oraciones, él lo había convertido en adoración, en alabanza, que de una u otra forma en su peregrinaje, en su desierto, él lo utilizaba como una manera de adorar a Dios, sin importar la temporada. Fíjate cómo David empieza aquí diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Fíjense, David aquí no está diciendo si tú existes, respóndeme. No. Ya aquí hay una relación con Dios y hay una fe de David especial. No como cuando inició el Salmo número 3, que dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Aquí ya Dios dice: respóndeme cuando yo te clamo, Dios de mi justicia. No importa la situación en la que estés atravesando, tenemos un Dios de justicia, un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que permanece. Y eso es lo que David está declarando en esta oración. Fíjate cómo dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Miren, hay una verdad poderosa aquí en esto. Y es que las pruebas producen en nosotros crecimiento. Las pruebas producen en nosotros multiplicación. Lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es pasar por diferentes pruebas, porque eso es lo que Dios usa para sacar lo mejor de nosotros. Y es que el creyente madura cuando aprende a recordar la fidelidad pasada de Dios. La memoria espiritual fortalece nuestra vida. Miren qué interesante es esto. Cuando olvidamos lo que Dios hizo ayer, comenzamos a dudar de lo que Dios puede hacer mañana. David dice aquí: ten misericordia de mí y oye mi oración. Fíjate cómo David va siempre delante de Dios en humildad. Y así debemos nosotros de hacer. Aquí es una serie de actitudes que David presenta. Primero, reconoce el poder de Dios, reconoce que Dios oye las oraciones, le da su cualidad a Dios, reconoce que Dios obra en medio de las pruebas, viene con un corazón contrito y humillado. Vámonos ahora al versículo 2, que es importante aquí, algo curioso, que dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? David estaba siendo calumniado, su reputación estaba siendo destruida, pero su fe en Dios no. Pero fíjate cómo David declara aquí: sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo al clamar.
David estaba seguro que aunque el hombre no creía en él, Jehová sí confiaba en él. Jehová había visto su corazón. Jehová iba a intervenir en su situación. Jehová iba a escuchar su clamor e iba a responder. Entonces aquí dice algo muy interesante: temblad y no pequéis. Aquí eso puede decirse como reflexionen, deténganse y dejen de hacer lo malo, piensen las cosas bien. Y luego dice: meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Entonces aquí aparece nuevamente una gran enseñanza. Hay batallas donde a veces hablar demasiado empeora las cosas. No toda defensa necesita una respuesta. Perdón, no toda ofensa necesita una respuesta. Hay ocasiones donde el silencio demuestra mala confianza en Dios que los 1000 argumentos que podamos defendernos. A veces Dios nos mandará a hacer silencio y estar tranquilo porque Él pelea por nosotros. Amén. Y así debemos de nosotros hacer lo mismo. Cuando oramos, Dios nos da dominio propio, nos da autocontrol y disminuye nuestra ansiedad y nuestra actitud de responder a todo, porque ya vamos con paz, sabiendo de que Dios tiene el control. Fíjate entonces aquí cómo viene ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Dios. David ya aquí empieza predicando prácticamente y comienza a decir: arrepiéntanse, cambien su forma de vivir, ofrézcanle a Dios su vida, ofrézcanle a Dios sacrificios que realmente le agraden a Dios y confíen en Jehová. Porque ahora mismo ellos están en el trono, están en el poder y pudieran pensar que son poderosos, pero realmente el Todopoderoso es Dios. Y aquí David está diciendo: óiganme, deténganse, reflexionen, piensen bien, hagan silencio, confíen en Jehová, porque es lo mejor que puede pasar. Fíjate lo que dice aquí: ¿quién nos mostrará el bien? Aquí hay una realidad que está viviendo esta generación. Y es que es como si en este tiempo preguntáramos: ¿quién o dónde está la felicidad? ¿En el dinero, en el éxito, en el matrimonio, en una casa, en un ministerio? Fíjate que David responde de forma diferente. Alza sobre nosotros, Jehová, tu luz, la luz de tu rostro. Para David, la mayor bendición no era cambiar de circunstancia, era disfrutar nuevamente de la presencia de Dios. Porque es que ya a David no le interesaba las cosas de este mundo. Mientras más tú estás en la presencia de Dios, entiende que es lo más valioso que hay. Es el mayor tesoro, tener una amistad con Dios, tener una relación personal, íntima y profunda con Dios. Es el mayor regalo que puedes recibir. Aunque no tengas el dinero, no tengas la fama, te sientas como que nadie te presta atención. El simple hecho de que el Rey de Reyes y Señor de Señores te escuche, ya, eso va a agradar tu alma y tu corazón. Por eso es que dice David: tú diste alegría a mi corazón. Ya, es que para David ya no había otra comparación. Ya no le importaban los reinos, no le importaba la fama, el buen testimonio, simplemente que Dios le diera plenitud. Y es que otros celebran cuando aumenta el trigo, aumenta el vino, aumenta la economía. Todos celebramos y decimos: qué alegre, qué bendición. Pero con David fue diferente. David, aún en medio de su angustia y de su dolor, celebra porque Dios está con él. Y creo que esa es la mayor bendición que podemos tener, que la presencia de Dios esté en nuestra vida y que nosotros podamos disfrutar de su amistad aún en medio del dolor. Yo creo que eso es la mayor de las bendiciones. Hay una alegría que produce el éxito y hay otra alegría que produce la presencia de Dios. La diferencia es que la primera desaparece, la segunda permanece. Es que la alegría que el mundo ofrece es efímera, es momentánea, no dura mucho y por eso después necesitamos otra cosa para volver a sentir ese momento de alegría. Pero es que lo que Dios produce es inexplicable. Fíjense ahora el verdadero milagro que ocurrió aquí. Es increíble esto. Aquí hubo un cambio. David no entró igual. Por eso digo que cuando oramos de todo corazón, el poder de la oración es evidente en nuestra vida.
Y esta es la verdad central de este salmo, la evidencia del poder de la oración. Nosotros somos la evidencia del poder de Dios, pero nosotros lo que estamos cada día buscando el rostro de Dios, cada día alimentándonos de su presencia, de su espíritu, conociendo su palabra, viviendo en su palabra, buscando algo nuevo cada día, buscando con hambre y sed la presencia de Dios. Fíjate el cambio de David aquí. Y es que muchos creen que el milagro del Salmo es que David recuperó el reino. No. Eso todavía no había ocurrido. El milagro fue cuando pudo dormir. Tú sabes lo que es tener paz. Eso no aparece en la calle. Eso no se vende en una cuenta bancaria. La paz que Dios da no está en venta. Nadie más la puede dar. Nadie te podrá dar el descanso, la plenitud que solo Dios te puede dar. Tú sabes lo que es poder acostarte tranquilo, sabiendo que hay un ejército que está detrás de ti para matarte, sabiendo que hay gente que te busca para hacerte daño, y aún tú sigues confiado y en paz y duermas. Esto es algo increíble. Eso lo hace una vida de oración. Eso lo hace una persona con una vida que lo único que anhela es estar con Dios. Y a veces debe de pasar esto, que Dios quite todo alrededor de nosotros, nuestras comunidades, para que entendamos realmente lo que permanece y lo que tiene valor. Miren, quien ha sufrido una ansiedad, depresión, sabe que dormir es un regalo. David descubre que descansar también es un acto de fe. Cuando dormimos, reconocemos que Dios seguirá trabajando en nosotros mientras descansamos. Porque aunque tú duermes, el que te guarda no duerme. Aunque tú estés descansando, el que te guarda sigue vigilando, sigue pendiente, sigue trabajando en ti. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver a Cristo en este Salmo 4? Porque siempre me gusta descubrir la persona de Cristo en cada salmo. Fíjese, este salmo apunta de manera maravillosa a Jesucristo. Jesús vivió exactamente lo que David experimentó. Fue rechazado, fue acusado injustamente, fue traicionado, fue abandonado y sin embargo nunca perdió la paz. Es increíble. En el Getsemaní encontramos el mayor ejemplo del poder de una oración. Jesús entró angustiado en esa oración, pero salió fortalecido para cumplir la voluntad del Padre. Es increíble el poder que tiene la oración, el poder de la oración. Jesús, el Hijo de Dios, recibió una transformación para enfrentar el gran reto que tenía por delante, la misión de morir. Y es que la oración no evitó la cruz, como a veces la oración no va a evitar los problemas, no harán que desaparezcan, pero sí la oración te dará las fuerzas, te dará la convicción, te dará la fe, te dará la firmeza para enfrentar lo que sea que tengas que enfrentar. Y eso va a pasar con nosotros. La oración va a cambiar tu manera de ver y de enfrentar la vida. Te dará la autoridad que necesites. Escúchame bien. La oración te dará el poder y la autoridad que tú necesitas para enfrentar las circunstancias. No para que se desaparezcan, sino para enfrentarlas. Y claro que algún día van a terminar. El desierto va a terminar. Las crisis también. Pero tú no serás la misma persona. La oración hará una obra poderosa en tu vida y eso va a ser un testimonio para los que están alrededor tuyo. Eso va a ser grandioso. Tú sabes lo que es empezar en angustia como David lo hizo y terminó en descanso, en paz. Eso es una transformación maravillosa que solo la oración puede tener. Rápidamente, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones que nosotros podemos tener en nuestra vida diaria extraída de este salmo? Número 1, antes de reaccionar, ora. 2, recuerda las veces que Dios ya te sostuvo. 3, no permita que las circunstancias definan tu paz. 4, aprende a guardar silencio. Y número 5, haz de la oración tu primer recurso, no el último. Bien, así que damos gracias a Dios por este tiempo, por esta enseñanza que yo sé que ha sido de mucha bendición y que ha ministrado tu vida, como también lo fue para la mía.
Así que nada, vamos a conectarnos con la fuente, vamos a vivir una vida de oración diaria para que el poder de Dios sea evidente en nuestra vida y terminemos siempre en victoria. Dios te bendiga y será hasta el próximo capítulo.